Muy buenos días, un saludo a los medios de comunicación que han venido al llamado para presentar la declaración y las visiones de los delegados internacionales que forman parte de la misión que ha venido para observar los comicios y la consulta popular por el Yasuní y por el Chocó andino. Esta misión internacional llegó hace varios días y ha tenido la oportunidad de conversar con personas que conocen de la industria petrolera para entender el proceso de cierre y desmantelamiento de las actividades petroleras en el bloque 43 del ITT. También han tenido la posibilidad de visitar algunos recintos electorales, tanto en el centro norte de Quito como en el norte, en el Comité del Pueblo. Han tenido la posibilidad de conversar con compañeros de movimientos sociales urbanos en Quito y luego del día 20, en la tarde, han podido comprobar el masivo deseo y contundente deseo de los y las ecuatorianas de votar a favor de la vida, votando sí al Yasuní y también sí al Chocó andino. Esta misión es una misión que está conformada principalmente por delegados de organizaciones nacionales e internacionales de la cuenca amazónica, pero también de Chile y también de Costa Rica, que ha sido una inspiración, como ustedes habrán podido ver a lo largo de esta campaña por el sí al Yasuní, que ha sido una inspiración lo que ocurre en Colombia, en Costa Rica, declarada como libre de minería metálica y también de petróleo. Sin más, yo les voy a dar la palabra y les voy a presentar para que vayan leyendo la declaración, para que luego nos digan cómo ven ellos la potencia que tiene esta decisión ecuatoriana en sus países para las luchas territoriales, y luego vamos a dar paso a preguntas de los medios de comunicación. Voy a darle la palabra a Nathalie Rengifo. Ella es de la Plataforma Latinoamericana por la Justicia Climática y de Corporate Accountability en Colombia. Muchísimas gracias, buenos días, gracias a la prensa por estar aquí, por acompañarnos. Vamos a proceder a la lectura de la declaración de la misión internacional que ha estado aquí esta semana. El 20 de agosto, casi el 60% de la ciudadanía ecuatoriana dijo un sí rotundo en una consulta popular nacional para mantener el petróleo en el subsuelo del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Más que un plebiscito, fue una celebración por un nuevo horizonte de la vida para Ecuador y el mundo en el presente y en el futuro. Esta decisión es un acto de realismo poético, es simbólica, psicomágica y absolutamente necesaria para sostener la vida en el planeta. La consulta celebrada 10 años después de la petición original para realizar el plebiscito, logró el apoyo legalmente requerido y muestra el triunfo de una ciudadanía con capacidad de luchar por sus derechos y bienestar frente a la oposición de los gobiernos pasados. Esta reafirmación del sí a la vida es un paso más en un proceso de justicia reparadora para toda la Amazonía herida y con sus pueblos. A pesar del tiempo transcurrido desde que debiera haberse celebrado el referéndum, a pesar de una agresiva y bien financiada campaña del miedo contra esta iniciativa, los ecuatorianos y ecuatorianas votaron sí al cambio con la firme confianza de que otro mundo es posible. Esta es una gran lección sobre los significados de la democracia, la política y la participación, que sitúan el cuidado de la vida en el centro de la lucha para superar múltiples crisis. Activistas del mundo reconocen que Ecuador es hoy un referente para forjar una ciudadanía que mira al futuro de una manera nueva y visionaria. Dado que el resultado de la consulta del 20 de agosto es de inmediata aplicación, ahora tenemos que prepararnos para abrir una fisura decisiva en el modelo colonial extractivista para hacer realidad la posibilidad de una verdadera independencia de los combustibles fósiles. Hoy comienza una nueva etapa de lucha que nos permitirá contribuir a reivindicar y convertir en territorio sagrado una zona de sacrificio y sufrimiento, e iniciar un proceso de justicia y reparación histórica. Para el mundo, y en particular para América Latina, no hay vuelta atrás. Ha comenzado una transición justa para los pueblos y la naturaleza. También queremos enfatizar que Ecuador no está solo, por eso estamos aquí.
En muchos países de toda América Latina, los pueblos, y especialmente los pueblos indígenas, a través de numerosas luchas de resistencia, están enfrentando la contaminación y los daños causados por la extracción del petróleo y avanzando en la protección de los territorios que deben ser liberados y revitalizados. Somos una misión internacional conformada por diversas organizaciones de países de la cuenca amazónica: Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, también de Costa Rica y Chile. Somos representantes de redes internacionales que trabajan el tema de la justicia climática, agua y territorios. Nuestra misión es ayudar a sanar, unirnos al proceso de restauración, ayudar al cumplimiento de los derechos colectivos de la naturaleza y de los pueblos y promover el cuidado de la vida. Trabajaremos para ayudar a encontrar un camino hacia la reparación integral y la garantía de que las injusticias del pasado no se repetirán. Buscaremos constantemente aprender de este proceso para seguir promoviendo mejor la defensa de la vida y el territorio en nuestras comunidades. Tal y como se reconoce en la papeleta aprobada por la mayoría de los ciudadanos, y paso aquí a leer, de conformidad con lo establecido en el dictamen 622 CP del 23, las medidas a implementar en caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado se llevarán a cabo mediante el retiro progresivo y ordenado de todas las actividades relacionadas con la extracción petrolera en un plazo no mayor a 1 año a partir de la notificación de los resultados oficiales. Además, el Estado no podrá realizar ninguna acción para iniciar nuevas relaciones contractuales para continuar la explotación del bloque 43. Así nos hemos reunido con nuestras contrapartes ecuatorianas para discutir los pasos a seguir, que serán compartidos oportunamente, para observar efectivamente los procesos de remoción de infraestructura, cierre de las operaciones, taponamiento de pozos y restauración de las áreas afectadas. Nos sumaremos a los esfuerzos para monitorear y contribuir con estos procesos en todo lo que esté a nuestro alcance. Los esfuerzos de los pueblos ecuatorianos están dando un ejemplo histórico a nivel mundial. Están abriendo caminos para la desfosilización y la despetrolización, el cumplimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países contaminantes, el pago de la deuda ecológica del norte al sur, la batalla contra las falsas soluciones a la crisis y por una mayor sensibilidad hacia los caminos existentes y posibles. Yasuní es el territorio desde donde se iniciará la verdadera y justa para seguir sumando esfuerzos territoriales para avanzar en la transición. Es impostergable. Estamos repolitizando el pensamiento sobre el cambio climático al reenfocar los esfuerzos de transición más allá del carbono y lejos de las medidas que mercantilizan la naturaleza, con pasos concretos para cumplir compromisos reales. La consulta encarna un conjunto de iniciativas profundamente democráticas a escala nacional, basadas en la autodeterminación, y se inscribe en un nuevo horizonte de escenarios postcoloniales. La soberanía alimentaria y energética, la autonomía, el arte y la cultura, el buen vivir, forman parte de la transición justa que buscamos los pueblos de territorios diferentes y a menudo lejanos. Nuestro compromiso es velar por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos que han co-creado la biodiversidad de la selva, así como el respeto por la vida, a los animales, las plantas, los microorganismos y los guardianes espirituales que habitan. Somos Amazonía. El agua de la Amazonía circula por nuestros cuerpos. La nuestra es una lucha permanente con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte por la justicia ecosocial. Yasunicemos el mundo. Muchas gracias. Este pronunciamiento lo firman Fabián Pacheco de Costa Rica, Oil Watch América Latina y del Bloque Verde Costa Rica, Liliana Huitrago de Venezuela, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y también de la Campaña Global para
exigir la justicia climática. Lo firma también la compañera Tatiana Roa de Colombia, de Sensat, Agua Viva y Amigos de la Tierra Colombia. La presente Natalie Rengifo de Colombia, de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática y de Corporate Accountability. También lo firma Joao Gómez de Brasil, de FASE y del Grupo Carta de Belén. Nuestra compañera Diana Pucatica Flores de Perú, del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur y de Tierra Activa Perú. Lo firma también la compañera Cecilia Sueiro de Perú, de Tierra Activa Perú y de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática. Francisca Fernández de Chile, del Movimiento para el Agua y los Territorios y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Muchísimas gracias, Natalie. Es una declaración potente, poderosa, pero además yo invito rápidamente a quienes están aquí presentes de los distintos países que nos digan cómo esta decisión ecuatoriana, que es trascendental para el mundo entero, va a servir también para reforzar sus luchas. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Pacheco, soy de Oil Watch, Costa Rica. Costa Rica, un país hermano de Ecuador en esta lucha. Costa Rica desde hace más de 20 años sostiene una moratoria a la explotación petrolera. Costa Rica sí tiene petróleo y por un consenso nacional, Costa Rica desde hace más de 20 años decidió dejarlo en el subsuelo, porque Costa Rica, al igual que hoy Ecuador, comprende que su verdadera riqueza está en los recursos naturales, en su biodiversidad, en sus pueblos originarios, y eso ha generado un montón de beneficios económicos para las comunidades de Costa Rica a partir del ecoturismo. Por supuesto que Ecuador es un país con un potencial ecoturístico y su máxima riqueza es la biodiversidad, y así como Costa Rica, este paso en firme para construir una sociedad postpetrolera es de celebrarse, y regreso a mi país lleno de orgullo de esta decisión que el pueblo ecuatoriano ha tomado en los comicios, ha tomado en esta consulta popular, y es realmente inspiradora para América Latina, porque hemos visto que en los países donde se explota el petróleo, los impactos en las comunidades locales, en las comunidades y además en su biodiversidad son inadmisibles. Y la verdadera gallina de los huevos de oro de Ecuador es esta riqueza biológica, sobre todo en Yasuni, que es uno de los sitios de mayor biodiversidad en el planeta entero, y es inadmisible someter y arriesgar este tesoro con todos los impactos que la explotación petrolera tiene. También Costa Rica ha dado un paso en firme. Costa Rica es libre de minería a cielo abierto de forma unánime por el Congreso de la República desde hace ya bastantes años, y eso nos ha permitido defender y construir el país socialmente justo y ambientalmente sano que queremos. El extractivismo realmente, y la lucha contra el extractivismo, es una lucha del bienestar público contra el beneficio privado de unos cuantos que, en base a la destrucción del agua, la biodiversidad, hacen dinero, dejándonos a los pueblos, dejándole a los ecosistemas una enorme destrucción y contaminación. Felicitamos desde Costa Rica esta valiente decisión del pueblo ecuatoriano. Esto no tiene precedentes, hay un antes y un después de estos comicios electorales, de este proceso democrático tan consciente que el pueblo ecuatoriano le está dando un mensaje al mundo, y por eso estamos aquí como observadores internacionales, y este mensaje que le da Ecuador al planeta realmente es un mensaje contundente de la conciencia de este pueblo y del amor de este pueblo a sus recursos naturales, a sus pueblos originarios. Y les decimos a los compañeros de Yas Unidos, a los pueblos originarios, a la gente de Acción Ecológica, no están solos, no están solos en esta lucha. Aquí estamos los diferentes hermanos de América Latina observando, acompañando, y se suma a los países que van dejando atrás la carcasa extractivista que no tiene lugar en nuestra América Latina hermosa, diversa, que no tiene lugar ese extractivismo, y nos sumamos en esta fiesta democrática y en este legado que Ecuador le da a la construcción de un mundo socialmente justo y ambientalmente sano. Gracias.
Muchas gracias, Cecilia Sueiro de Perú, de Tierra Activa Perú. Para nosotros en Perú, en realidad esto es inspirador, ¿no? Sentimos hasta una sana envidia en realidad por Ecuador, ¿no? Con mucha admiración. La posibilidad misma de una consulta de este tipo en el Perú en este momento es impensable, ¿no? Y eso nos duele profundamente, nos duele en realidad en el corazón, en el alma, ¿no? Sabemos de los derrames de petróleo en la Amazonía, sabemos de la afectación, ¿no es cierto?, a las personas que viven ahí, sabemos de los derrames de petróleo de Repsol de la costa, ¿no? Sabemos de los pasivos ambientales de la minería en todos nuestros Andes, ¿no? Y sabemos de las heridas profundas que esto genera causa en nuestros pueblos, ¿no? En nuestra gente, en nosotras, en nosotros mismos, en nuestros cuerpos y nuestros territorios. Creemos que la posibilidad de una organización libre, ¿no es cierto?, que realmente cuide los territorios, que ponga la vida en el centro de las organizaciones sociales del Ecuador, es algo que nos debería inspirar. Esperamos en realidad que nuestras organizaciones sociales puedan realmente unirse, juntarse, ¿no?, para cuidar la vida, ¿no?, y dejar de pensar justamente en la mercantilización de nuestros territorios. Ese es un problema claro, fuerte, que ha creado el neoliberalismo en nuestro país, ¿no?, donde es brutal, es tenaz y genera en realidad muerte y destrucción a su paso con una narrativa de desarrollo, ¿no? Entonces, realmente este sí, ¿no?, es inspirador y esperamos de corazón desde Perú que podamos en algún momento estar celebrando algo similar, ¿no? Seguramente dentro de muchos años, ¿no? Pero el construir ese camino y la posibilidad de eso es inspirador. Nosotras allá estamos en un proceso también en el que se empieza a hablar de nueva constitución, ¿no? Y sabemos todas las dificultades que ha tenido, pero también todas las posibilidades de participación que da una constitución que finalmente reconozca, ¿no?, la participación de las personas y los derechos que tiene la naturaleza, algo que ojalá podamos también incluir nosotras cuando nos toque. Muchas gracias. Bom dia a todos e todas, eu sou João Gomes, trabalho numa instituição no Brasil chamada FASE e também participo de um grupo chamado Grupo Carta de Belém, que trabalha principalmente com a justiça ambiental, com a justiça climática. O que está sendo feito no Equador é um marco histórico na luta para salvar o planeta, eu diria assim. Aqui tem uma importância mundial. Aqui se demarca no Equador, ao abrir mão, né, e ao o povo participar numa consulta ampla e decidir pela defesa dos seus territórios, pela defesa da floresta, dos comuns, do rio, dos seus povos, e dizer não à exploração petroleira, à exploração do petróleo, é algo concreto e que é um recado, inclusive, para os países que estarão em 2025 reunidos na Conferência das Partes sobre o Clima, na minha cidade, em Belém do Pará, na Amazônia. É uma decisão concreta e real que está para além do discurso. Agora cabe ao governo equatoriano fazer cumprir esta medida, fazer cumprir as reparações, fazer cumprir a Constituição Federal do Equador, que é uma das mais avançadas do mundo, porque inclui o direito da natureza, inclui os estados plurinacionais e tem uma base filosófica muito forte no bem viver. Então, para nós do Brasil, isso é uma inspiração. Para nós da Amazônia brasileira, isso é uma inspiração. Enquanto o Equador avança e dá um passo importantíssimo na Amazônia, o governo está tentando, estudando e prospectando a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, o que se tornará um crime ambiental muito forte, porque ali é uma área muito sensível. São milhares
de pessoas e de povos tradicionais e originários que vivem como ribeirinhos ali, que poderão ser afetados por um derramamento de óleo. Ali se concentra entre o estado do Amapá e o estado do Maranhão 80% dos manguezais, onde se reproduz a vida, onde se reproduz os peixes, onde há uma biodiversidade enorme. Então, para nós, o exemplo do Equador servirá de estímulo para que a gente possa se organizar em defesa da vida, em defesa da justiça. Muito grato por estar aqui. Un saludo. Yo soy Liliana Buitrago de Venezuela, del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, de la campaña global para solicitar, para demandar justicia climática y del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Para nosotros, como venezolanos, Ecuador ha dado un mensaje, los pueblos de Ecuador han dado un mensaje claro a la región, un mensaje que hace énfasis en el vigor ecosocial, en la vida de los pueblos, de la naturaleza, en el vínculo fundamental para sostener la vida hoy en momentos de crisis profundas en nuestra región y en el mundo. Este mensaje claro para todo el mundo es una inspiración para nosotras y nosotros porque contribuye al quiebre de los imaginarios extractivistas de la región y va en contra del mandato de explotación de los territorios, las comunidades, de toda la vida humana e inhumana en el planeta. Es histórico este momento para nosotras y nosotros y constituye un precedente importante, un ejemplo que nos inspira para continuar la lucha desde nuestros países por la Amazonía, pero además por todos los territorios que en el mundo hoy están resistiendo y reexistiendo, que determinadamente quieren cuidar la naturaleza y que están día tras día, minuto a minuto, velando por los derechos de la naturaleza para poder sostener la vida. Esto es un sí, no solo al Yasuní, es un sí a la vida, como decía la campaña, pero es para nosotros una campaña ahora permanente de vigilancia constante en la región para asegurar que el mandato que han dado los pueblos del Ecuador a su gobierno y que hoy nos inspira en la región sea cumplido. Muchas gracias, Lili. Quería señalar que ahora sí, a nivel nacional, vamos a iniciar un gran debate sobre lo que verdaderamente significa una transición ecológica, es decir, dejando, ¿no?, el petróleo en el subsuelo, y esto lo vamos a hacer también en conversaciones y en debate por una Amazonía sin petróleo y por una América Latina libre de extractivismo. Este momento les doy la palabra para, si es que hay preguntas, y si se presentan, por favor, para mis comisionados. Gracias, buenos días, Héctor Romero de Televicentro. Sí, a mí me preocupa que en el informe que ustedes han elaborado no toman en cuenta a los pobladores precisamente de la zona que se dice son afectados. ¿Quiénes han protestado? Dice que no tienen fuentes de ingreso. Ustedes ni siquiera los nombran, ni siquiera dan sugerencias, podríamos decir, al Estado ecuatoriano de cómo ayudarles o cómo poder salir adelante, que son los más afectados. Gracias. Por supuesto, ayer fuimos testigos de la gente de las comunidades que usted señala, precisamente orgullosos de la decisión que se tomó. Y es que... No, ellos votaron al contrario, más bien, digamos. Sí, o sea, pero por supuesto hay gente que en este proceso electoral estuvo en contra y votó el no, pero ganó el sí, y como país democrático se debe respetar. Sí, pero ustedes ¿hacia qué van dónde a hacer apostar para ayudar a esa gente? Sí. O sea, mi pregunta es esa. Ustedes en el informe veo que ni siquiera los toman en cuenta. ¿Cómo o qué van a hacer o qué se sugiere o con la experiencia que ustedes tienen, qué recomiendan aplicar, qué recomiendan al gobierno? Porque ellos dicen que sus fuentes de ingreso, su economía está muy afectada, pero ustedes no los toman ni en cuenta. Claro, pero es evidente que esta decisión histórica que se toma nos permite replantearnos, y no hay límites para todas las propuestas de desarrollo en esta zona
buenas, congruentes con la ecología, con la salud de los pueblos, y sí los grupos como Acción Ecológica, los grupos como Ellas Unidos han propuesto amplio y sobradamente alternativas de modelos de desarrollo para implementar en estas zonas, como son el ecoturismo, la agroecología. Sobran opciones de desarrollo para Ecuador de una forma respetuosa en una de las áreas más libres. Quizás en nuestra propuesta abarcamos otros puntos, pero eso no excluye que nosotros tenemos total compromiso con esta visión de desarrollo socialmente justa y ambientalmente sana, y por eso pusimos desde el inicio el ejemplo que es Costa Rica. Costa Rica es un ejemplo de que sí se puede vivir sin extractivismo y además con un bienestar social, y al final de cuentas vemos que Ecuador, con esta decisión democrática, con esta valiente y visionaria decisión, empieza a caminar hacia un modelo de desarrollo diferente. Por supuesto que esto es tarea no solo de esta humilde comisión, esto es un reto que tiene Ecuador en sí, con sus instituciones, con sus poblaciones, y estoy seguro, no me cabe la menor duda, que se encontrarán las formas desde Ecuador de construir ese país que se merecen, donde se respeten a las comunidades y las comunidades no estén expuestas a los impactos, a la radiación, al petróleo, a las dioxinas, a los furanos, a los mecheros, que tanto hemos oído y hemos visto con evidencias sobradas que están dañando la salud no solo de la biodiversidad, sino de sus comunidades. ¿Quiere ampliar la respuesta, mi compañera? Antes de pasar, la misma experiencia vivieron en tu país y fue complicado hacer entender a esa gente o poderles reumbrar por otro estilo de economía. ¿Fue lo mismo? Sí, Costa Rica desde el inicio tenía muy claro, en base a los ejemplos y de lo que ha pasado en Ecuador, en Colombia, en Perú, en países de África, que han decidido apostar por sus modelos extractivistas, y Costa Rica, por dicha y gracias a Dios, decidió desde el inicio no sacar el petróleo, y no se permitió, a pesar de que los estudios evidenciaron que tenemos mucho petróleo en todo el Caribe. Costa Rica ha decidido dejarlo en el subsuelo y apostar a otro modelo de desarrollo, a un modelo ecoturístico, y son ya más de 20 años que ese petróleo ahí está, y hemos decidido como país, ha sido un acuerdo político, un consenso nacional de los diferentes presidentes que han venido dándose, de dejar ese petróleo en el subsuelo y apostar más bien por otros modelos de desarrollo que nos han permitido estar muy bien como país. Y realmente siento que es un ejemplo, y por supuesto que Ecuador fue uno de nuestros referentes para tomar la decisión de que no valía la pena sacrificar la gallina de huevos de oro de Costa Rica, que es la diversidad ecológica, por concesionar a empresas extractivistas su petróleo. Entonces, el Caribe de Costa Rica brilla, de salud brilla, sin plataformas petroleras que extraen el Caribe, y eso nos hace ser un país referente. Nosotros el día de ayer estuvimos compartiendo, presenciando la rueda de prensa que dieron por el Sí al Yasuní como movimientos y plataformas diversas desde Ecuador, y escuchamos la voz de dirigentes indígenas, de las propias comunidades de este territorio, y en esa voz que ellos llevaban como representantes de pueblos indígenas y de diversas instancias, escuchamos una reafirmación de este sí. Esto es lo que nosotros vivimos el día de ayer con el comunicado de las propias líderes de las comunidades que nos transmitieron su apoyo. Aparte de esta rueda de prensa, celebro mucho tu pregunta, porque, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, que es un país dependiente totalmente de los extractivismos, y por mucho tiempo del extractivismo petrolero, hemos evidenciado como parte de las lógicas precisamente de instalación de los proyectos de mal desarrollo en los territorios impiden muchas veces el planteamiento de propuestas económicas diversas en los propios territorios. Es decir, imaginarse más allá del horizonte extractivista es muy difícil muchas veces en lugares en donde la monocultura de la muerte se instala. Mientras se instala la muerte de los territorios, va muriendo también la imaginación de las comunidades. Nosotros hemos sido testigos también
muchísimas veces en Venezuela de los impactos fuertes de las industrias petroleras precisamente por muchísimos años en comunidades que son afectadas y que muchas veces no tienen información de los impactos que tiene sobre la salud y precisamente cómo se van rompiendo el tejido comunitario. Yo creo que esto representa una oportunidad para precisamente esos territorios en donde ha podido predominar la tendencia del Nord Yasuní, ¿verdad? Para hace una invitación a abrir la imaginación, las posibilidades, tomando como ejemplo obviamente otras comunidades que han podido abrir la creatividad para la producción de sostener la vida desde otras economías que son posibles, y son posibles porque garantiza el futuro de las generaciones futuras. Pero al parecer ustedes no visitaron la zona. No, en esta visita no visitamos, en esta misión no visitamos la zona. Sin embargo, estamos conscientes de que la provincia de Orellana, la provincia de Sucumbíos, son provincias que votaron por el no al Yasuní. Sin embargo, entendemos, como lo hemos escuchado de los mismos dirigentes, las mismas lideresas de esos territorios, entendemos que es un territorio que históricamente, aunque ha tenido las actividades petroleras, es un territorio que también ha tenido niveles y tiene en Ecuador niveles muy altos de cáncer, niveles muy altos de contaminación, y que ya los mismos territorios, desde los territorios están luchando y vienen luchando en contra de este proceso petrolero que ha afectado su vida, su salud, su economía, porque sus economías, aunque, y aquí voy a poner un poco de ejemplos, el señor aquí decía que esto es importante para la economía de esas dos provincias, que fueron las dos provincias que votaron. Bueno, este es el imaginario, esa es la idea que nos venden las petroleras y que nos venden otros extractivos, porque realmente la responsabilidad que hay sobre la salud, sobre la vida, sobre la cultura, también la tiene exclusivamente el Estado. El Estado tiene que suplir las necesidades de las poblaciones y tiene que respetar sus derechos. Entonces no podemos ahorita reforzar la idea, y esto lo escuchamos desde las poblaciones, no podemos reforzar la idea que es que le concierne a las petroleras el bienestar de estas poblaciones. Esto le concierne y es la exigencia que se le debe hacer es al Estado. Ahora, las provincias de Orellana y de Sucumbíos han mostrado que no vale más el tener dinero del petróleo que la vida de las mujeres que llevan viviendo cáncer, que llevan viviendo la contaminación del agua, de sus ríos, de sus formas de vida, de sus peces, etcétera, etcétera. Entonces creo que en esto ha sido muy claro el pueblo y claramente, como usted lo dice, señor, claramente nacionalmente tiene que haber un diálogo. Tiene que haber un diálogo para que esas comunidades también sean reparadas, para que esas comunidades no sean abandonadas y para que desmantelar esas zonas petroleras repare completamente la vida, la salud, la cultura de esas comunidades que hoy han sido y hasta ahora han sido engañadas por las petroleras. ¿Cuál fue el motivo para que ustedes no hayan recogido las inquietudes, los testimonios precisamente de aquellos que sí estaban a favor de la actividad minera, de la extracción petrolera? ¿Y cuál fue el motivo por los que ustedes no estuvieron ahí? Para empezar, es prohibido entrar a la zona petrolera, hay que entrar con permiso de las petroleras. Y no es más, poquísima gente ha podido entrar a hacer un monitoreo de lo que está ocurriendo allí. Pero sí tenemos de una comisión de los Yasunidos, una comisión de acción ecológica, ha logrado ir allá por distintas razones y se ha podido evidenciar que efectivamente la instalación de la industria petrolera allí causa muchísimos problemas a la ecología del lugar y por supuesto también sabemos y nadie puede negar que las actividades petroleras con los derrames, con la contaminación y con la información que nos han podido brindar algunos ingenieros, geólogos petroleros, inclusive de la posible radiación cancerígena que puede estar generándose en esa zona. Yo le voy a pasar la palabra a los compañeros, pero solamente quería señalar que ha circulado en las redes sociales desde el día de ayer que a muchos trabajadores petroleros les obligaron a que tomen una foto de su papeleta con el sí y que entreguen a sus jefes
por el no, y que entreguen a sus jefes, de lo contrario podían tomar represalias contra ellos. Esa es una información que ha circulado en redes y que viene precisamente de las provincias en donde la mitad votó sí y la otra mitad votó no. Es decir, que puede haber sido un no también con presión por parte de la industria petrolera. No sé si hay alguien que quiera de los comisionados decir algo. Para nosotros, esta representa no solamente un asunto territorial puntual que debe ser atendido, lo entendemos, digamos, con toda la precaución que se necesita para la garantía de la reparación, sino que hay ciertos derechos, como el derecho a la vida de los territorios, que realmente no hemos logrado superar la necesidad plebiscitaria de las consultas informadas, de las comunidades, etcétera, que ha sido un modelo un poco impuesto por precisamente corporaciones y el modelo de desarrollo global, ¿no? Sin embargo, como una herramienta, ¿sí? El pueblo ecuatoriano dio su opinión rotunda, contundente, determinante, y que representa dentro del sistema democrático un mandato en este momento para el Estado, en el entendido de que la Amazonía no representa solo un lugar de riqueza y de necesidad de conservación para quienes lo habitan, sino para el planeta y el mundo entero. Eso es algo que es importante como ya lo había dicho, en garantía de los derechos de las generaciones futuras, quienes ni siquiera en este momento pueden opinar. Vamos a terminar con la intervención de João. Então, há também no Brasil, por exemplo, na região que é afetada pela mineração, na região das ilhas, na região do Baixo Amazonas, na região do Baixo Tocantins, é uma economia que é invisibilizada, invisível, que não consta nas estatísticas. As pessoas consomem peixe dos rios, muito peixe, são toneladas de peixe. Elas também extraem frutos, o açaí, abundante naquelas regiões. Então, há também uma economia invisível que precisa ser potencializada, o turismo. Ontem, numa audiência que eu participei aqui, uma liderança indígena disse: a floresta é o nosso mercado, nós temos o nosso mercado, o rio, o peixe. Então, há que se inverter o processo de produção. Antes do petróleo, da extração do petróleo, já esse povo sobreviveu, já existia lá. Então, o governo do Equador tem recursos, tem dinheiro e pode investir, sim, para fomentar essa economia invisível, essa economia que garante vidas, que garante não só a vida, mas garante também a preservação, a manutenção do rio, da floresta sem contaminação. É esse passo importante que o Equador está dando. E não devemos cair neste discurso de que não há solução, não há saída. Assim, há saída. Gracias. Gracias. Creo que es bien importante que pensemos en lo fácil que es pensar en el fin del mundo, ¿no? Y lo difícil que es pensar en el fin del extractivismo, ¿no? Es mucho más fácil imaginar un mundo distópico donde todo está terminado, porque hacia eso nos está llevando el extractivismo, ¿no? Y en realidad el poder poner la vida en el centro, el poder pensar en lo que comemos, ¿no? En cómo podemos intercambiar de formas distintas, y sobre todo los conocimientos profundos, ¿no? El recuperar ese saber, ese conocimiento, ese saber cómo se mueve, cómo late el mundo, que tienen en realidad, sobre todo en este momento, pueblos, ¿no? en la Amazonía, ¿no? Es algo que podría darnos esperanza en realidad para el mundo y para lo que se nos viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que han venido, y también esta rueda de prensa va a estar disponible en las redes sociales de Acción Ecológica, de la Agencia Ecologista Tegantay, y también de las organizaciones que conforman parte esta Comisión Internacional Latinoamericana que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por su presencia y buen viaje de retorno, y muchas gracias a los medios otra vez.